Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al tercer episodio de Spoilers de la edición Ikoria Lair of Behemoth. En este capítulo vamos a centrarnos en las cartas raras y míticas que no comentamos ya en los episodios anteriores. En los primeros dos capítulos hablamos sobre todo de las cartas multicolor, así que hoy vamos a centrarnos en las cartas de un solo color o las cartas y las cartas incoloras. Antes de nada, como viene siendo habitual, se nos quedaron un par de cartas en el tintero en el capítulo anterior, simplemente pero cuando lo grabé aún no se habían spoileado, así que vamos a empezar por esas dos cartas que nos quedaron pendientes. La primera es uno de los ultimátums, que es el llamado Genesis Ultimatum. Como todos los ultimátums, es un coste 7 con tres colores específicos, en este caso son los colores Temur, tres azules, dos verdes, dos rojos. Un conjuro que nos deja mirar las primeras 5 cartas de nuestra biblioteca y podemos poner cualquier número de cartas de permanente entre ellas directamente en el campo de batalla y el resto en nuestra mano. Y luego tenemos que exiliar este conjuro. Digo lo mismo que he dicho en todos los ultimátums. Lo que hacen está muy bien, es muy poderoso, pero para mí son injugables por el tema del coste. Cuestan demasiado y cuestan colores demasiado específicos. Yo, por ejemplo, me pregunto si realmente esta carta es mejor que los fuegos de la invención, por ejemplo. La carta es comparable porque te deja meter cartas en juego sin pagar sus costes. Eso sí te limita el número de tierras. Pero bueno, el coste de la Farsus Invention es mucho más asequible, 3 incoloros y uno rojo. Y además es una carta de encantamiento, se queda en la mesa. ¿Te vale la pena jugar esto por encima de la Fuegos de la Invención? Yo diría que no, pero bueno, yo insisto en siempre que esto todo es especular y os invito a que en los comentarios me pongáis vuestra opinión. En este caso, yo esta carta la veo como todos los ultimátums, o encuentran una baraja muy específica, o los veo simplemente injugables. Y la segunda que nos quedaba es el Titan's Nest, un encantamiento por coste 4, colores Sultai, uno incoloro, uno negro, uno verde, uno azul, que dice que al inicio de nuestro mantenimiento miramos la primera carta de nuestra biblioteca y podemos poner esa carta en el cementerio. Esto es igual que hacer un Surveil 1. Y luego tiene una habilidad activada. Si exiliamos una carta de nuestro cementerio, agregamos un maná incoloro. Esto es como hacer un Delp, digamos. Ese maná solo puede ser utilizado para lanzar un hechizo de color, que tenga color, y que no tenga una X en su coste de maná. Pues mira, esta carta la veo bastante más interesante que la anterior. Es mucho más asequible en cuanto a coste, lo que ocurre es que sigue teniendo la pega de los tres colores. Lo que hace está muy bien, pero va a precisar una baraja con esos tres colores específicos. Una baraja Sultai que además alimente bien el cementerio, que se pueda beneficiar de la habilidad activada. O sea, te pide algo muy específico en cuanto a construir la baraja, pero lo que hace está bien, es interesante. Si encuentra sitio, yo creo que se puede llegar a ver juego. Y pasamos ya, ahora sí, a las cartas de un solo color. Y comenzamos por las míticas. Hay solamente 3 míticas que son solo de un color. Y la primera es esta, la Luminous Broadmoth. Es una criatura blanca por coste 4, 2 incolor, 2 blancos. Es una 3/4 que vuela, que dice que siempre que una criatura que controlamos que no tenga volar se muera, la retornamos al campo de batalla bajo el control de su propietario con un contador de vuelo. Esto es una de las nuevas mecánicas de la edición. Voy a marcarla por aquí. Esto de Flying Counter. Esto de aquí es una mecánica nueva. Si sabéis lo que es un contador más uno más uno, pues esto es algo muy similar, solo que en vez de darle un plus de fuerza-resistencia, le da la habilidad de volar, en forma de contador. Hay contadores de todo tipo, contadores de volar, de arrollar, de antimaleficio, de vigilancia. Creo que hay 12 ahora mismo, creo que hay 12 contadores diferentes. Incluso hay una de las fichas se puede utilizar para generar estos contadores. Bien, la carta por sí misma me parece muy poderosa, muy fuerte, pero la auténtica calidad de esta carta es que habilita diferentes combos que ya se están viendo por ahí por los foros. Hay unos cuantos ya, combos de este tipo de daño infinito o vida infinita. Voy a comentaros uno que es muy sencillo, que utiliza una carta que se llama Solemnity, creo que es la edición Hour of Devastation, que es un encantamiento blanco que dice que no se pueden poner contadores sobre los permanentes. Ahora mismo no sé si permanentes o criatura. Bueno, tendréis aquí ahora mismo la imagen puesta sobre la pantalla. Entonces, con esa en juego, esto de meter un contador de vuelo, pues no se puede hacer. Entonces, con esta en juego, con la Solemnity en juego,
Esto hace una combo con dos cartas de la edición Teros Beyond Death que son ya muy famosas, que son la Croxa y el Uro. Porque, fijaos, imaginaos que tenemos la Solemnity y la Luminous Broadmoth en la mesa. Y supongo que jugamos una Croxa. Bien, la Croxa cuando entra al campo de batalla le saltan dos habilidades. La primera, fuerza al contrario a descartar de una carta. Y si se tira de una tierra, entonces tiene que perder 3 vidas. Si se tira de una tierra o no se tira de ninguna. Entonces, eso es la primera habilidad. La segunda te fuerza a sacrificarlo, porque no ha entrado con escapatoria. Si entra sin escapatoria, tiene que ser sacrificado nada más que entra. Pero su otra habilidad sigue saltando. ¿Qué ocurre? Que cuando Croxa se muere, como resultado de su habilidad de sacrificarlo, se dispara la habilidad de la Luminous Broadmoth, una criatura que controlamos que no volaba, porque la Croxa no vuela, pues al morirse tenemos que retornarla de vuelta con un contador de vuelo. Pero es que la Solemnity nos impide ponerle el contador de vuelo. ¿Qué ocurre? Entonces la Croxa entra otra vez en la mesa sin el contador de vuelo y de nuevo saltan sus dos habilidades. El control tiene que tirarse de una carta y si no se tira de ninguna o se tira de una tierra pierde 3 vidas. Y hay que volver a sacrificarla. Ya veis que esto es un bucle infinito, se repite de manera infinita. ¿Qué ocurre? Que llegará un momento en el que el contrario se quedará sin cartas y tendrá que empezar a perder vidas. Con esta combo le hacemos daño infinito al jugador contrario y ganamos automáticamente la partida. También se puede hacer lo mismo con el Uro, porque el Uro tiene una mecánica muy similar de sacrificarlo a menos que escape. Lo que ocurre es que el Uro, en vez de hacer daño infinito al contrario, lo que hace es nos roba la baraja entera. Ahí incluso podría tener incluso hasta problemas, porque podría incluso obligarnos a robar de una baraja que no tiene cartas, pero podría combinar igual con el Oráculo de Tasa, con el Jace de War of the Spark, que te ganan la partida cuando no tienes cartas en la baraja. Y como podéis ver, esta carta habilita un montón de combos muy interesantes. No solo porque la carta de por sí es poderosa, o sea, si una criatura que controlamos se muere y no volaba, pues entra de vuelta y encima entra volando. O sea, eso más las opciones de combo hacen que sea una carta muy, muy, muy interesante. Las otras dos cartas de un solo color míticas son dos Planeswalkers. Y el primero de ellos es Luca Coppercoat Outcast, un personaje nuevo de esta edición que tiene esta carta. Es un Planeswalker legendario como todos que entra por 5 manás, dos de ellos rojos, entra con 5 de lealtad y sumas 1 dice lo siguiente. Exila las primeras 3 cartas de tu biblioteca y luego dice, las criaturas que hayamos exiliado de este modo ganan lo siguiente. Puedes lanzar esta carta desde el exilio mientras controles un Planeswalker Luca. O sea, mientras esté en la mesa, las cartas que hemos exiliado con él se pueden jugar si son criaturas. Por lo menos 2, exiliamos una criatura objetivo que controlamos y luego revelamos cartas del top de la biblioteca hasta que revelemos una criatura que tenga un coste convertido más alto. Y esa carta se va directamente al campo de batalla. Y el resto van al fondo en orden aleatorio. Este tipo de cosas siempre digo que son peligrosas porque implica meter cartas gratis, sin pagarlas. Y luego su ultimate es que cada criatura que controlamos hace daño igual a su fuerza a cada oponente. O sea, si tenemos bicherío suficiente, ganamos directamente a base de este golpe. ¿Qué me parece la carta? Bueno, a ver, el +1 y el -7 parecen decentes, parecen interesantes. Te vas buscando criaturas y mientras este sobreviva la puedes meter. Y el ultimate, pues si una baraja con bichos, con criaturas, pues te debería ganar directamente. Pero la calidad de esta carta para mí está en su -2. Al igual que la carta anterior, puede habilitar algún tipo de combo muy interesante. Yo por lo que estaba leyendo ya en foros, imagínate por ejemplo que tú construyes la baraja solamente con criaturas, aceleradores de mana, tipo Druida del Paraíso, Aves del Paraíso, pero que tengan todas el mismo coste convertido. O sea, todas con coste 2, todas con coste 1. Y luego el resto de criaturas que sean todas Eldracis, tipo Enrakul, cosas carísimas, pero bombazos brutales. Al activar el -2, tú sacrificas uno de tus aceleradores, una Paradise Druid o lo que tengas acelerador, y revelas cartas hasta que saques una que cueste más, que será el Enrakul o será un bombazo de la Virgen, y eso irá directamente a la mesa. Entonces, con esta carta se pueden habilitar combos tan interesantes como esa. Así que por ello, la carta está bien, en general. Es un poco cara, la verdad, cuesta 5, pero el -2 puede habilitar combinaciones muy, muy, muy interesantes. Seguimos, tenemos aquí otra vez, una vez más, a Vivien, en este caso la versión Monsters Advocate. También es una coste 5, dos de ellos verdes.
entra con 3 de lealtad y tiene dos habilidades estáticas, fijaos. La primera es que te deja mirar el top de la biblioteca siempre que quieras, estilo Forja Mística, y te dice, puedes lanzar hechizos de criatura desde el top de tu biblioteca. O sea, literalmente lo que he dicho es una forja mística para criaturas, lo cual lo hace muy interesante. Su +1 te crea una ficha de bestia verde 3/3 y puedes ponerle encima un contador de vigilancia, alcance o arrollar. Esto es igual que antes, estos contadores que le dan algún tipo de habilidad. En este caso puedes elegir entre uno de vigilancia, uno de alcance y otro de arrollar. Y por -2 dice que cuando lances el siguiente hechizo de criatura este turno, busca en tu biblioteca una carta de criatura con un coste convertido menor, ponlo en el campo de batalla y luego baraja tu biblioteca. Pues me parece una carta con bastante calidad, ¿eh? Con muchísima calidad. En primer lugar, las habilidades son todas poderosas. El tema de hacer una forja mística con criaturas me parece muy interesante. Por otro lado, su +1 la autoprotege muy bien. Siempre cuando hablamos de valor en Planeswalker, su capacidad para autodefenderse siempre es algo muy importante. Entonces, su +1 la protege muy bien. Metes aquí una criatura que puede bloquear al turno siguiente. Y luego su -2 puede llegar a ser muy poderoso. Si consigues lanzar una criatura de coste muy alto, en plan coste 6 o más, puedes buscar otra carta que tenga coste 5 o coste 4 y meterla directamente en la mesa. O sea, al final estás como generando, si por ejemplo tú metes una coste 6, puedes buscar una coste 5 y meterla en la mesa. Esto igual incluso comando con la propia Fuegos de la Invención puede hacer combinaciones muy, muy, muy interesantes. Entonces, cuidado porque creo que puede ser una carta con mucho, mucho, mucho potencial. Una de las que tienen mayor potencial para mí de toda la edición por ahora. Bien, esto por las cartas míticas. Pasamos ya ahora a las cartas raras. Vamos primero con las blancas. Esto es una criatura llamada Capguarden, coste 4, y tiene la habilidad de mutar, la cual ya la hemos explicado en el primer vídeo. Tú puedes lanzar la criatura por el coste habitual, como ya sabemos, pero alternativamente se puede lanzar por el coste de mutar, pero en este caso tenemos que en vez de meterla en la mesa con normalidad, hay que meterla encima o debajo de otra criatura que no sea humano. Al final, la montaña de criaturas tendrá las características de la criatura que está encima, pero tendrá las habilidades de todas las de debajo. Esta, bueno, está mejor explicado en el primer vídeo. Esta es una 3/5 con vínculo vital que siempre que muta creas dos fichas de felino blanco 1/1. ¿Vale? Pues puede estar bien en cualquier baraja, estas que se llaman White Winnie en inglés, barajas de meter un montón de criaturas y fichas pequeños y ganar por ancho, tipo Go Wide. Ahí es el sitio donde creo que podría encajar. La habilidad de mutar pues hace que puedas ir generando cada vez más fichas 1/1. Recordemos que esta habilidad salta tanto mutando esta sobre otra, como metiendo otras por encima de esta. Otras que también muten, se puede meter encima o debajo de esta. Y la habilidad de mutar sigue saltando. Así que sería interesante, yo creo, únicamente en ese tipo de baraja. Seguimos. Drannith Magistrate. Es una criatura, un hechicero humano 1/3 por coste 2, que dice que tus oponentes no pueden lanzar hechizos de cualquier sitio que no sean sus manos. Ojo, ojo con esta carta, porque esto va a cargarse un montón de estrategias. Esto hace, por ejemplo, que las barajas con aventura no funcionen. Las barajas que usan cosas de lanzar desde el cementerio, tipo escapatorias, recargar, ya no funcionan. Así que la hace interesante. Mismamente en esta edición, por ejemplo, hace que los companions, si utilizas una baraja con un compañero, hace que el companion no pueda entrar desde el banquillo. Esto en Commander hace que el comandante no pueda entrar. Así que me parece una carta muy, muy, muy interesante. Es posible, aquí tengo apuntado como teoría, que visto el éxito del Underworld Bridge, esta carta que te da escapatoria al resto de cartas del cementerio, que ya dije en su momento que me parece una carta muy rota, pues esta carta pues se la carga, absolutamente. Mientras esto esté en mesa, solo vas a jugar cartas desde la mano. Así que aventuras, cementerios, commanders, nada de eso funciona. Así que me parece una carta, una de las raras más interesantes de la edición. Por supuesto, como banquillo. Este tipo de cartas suelen ser cartas de banquillo muy poderosas. Pero sí es una carta muy, muy, muy interesante.
Seguimos. Lavabrink Venturer. Es una soldado humano, coste 3, una 3-3, que cuando entra al campo de batalla eliges par o impar. Te recuerdan que el 0 es un número par. Esta criatura tiene protección de todos los costes convertidos del valor elegido. Esto es algo muy similar al Jactos, esta carta de la edición anterior que tenía protección frente a todos los costes menos a 1, que se elegía de manera aleatoria entre 2 y 4. Esta podría ser incluso mejor porque tú puedes elegir los costes de los cuales tiene protección. Si esto, claro, los pares o impares es algo muy complicado de hacer que cuadre. Entonces, por eso yo creo que esta carta no va a tener una calidad muy importante, porque siempre tendrás un removal o una carta de un coste del cual no tenga protección. Entonces, yo creo que este tipo de cartas sobre el papel están muy bien, pero luego en la práctica no funcionan bien. Tal vez en sellado pueda ser útil, puede ser una carta rara buena de sellado, pero no creo que vaya a haber juego en construido más que nada porque es complicado cuadrar. Siempre habrá algún tipo de removal, algún tipo de bloqueador que escape a la protección, así que por eso no creo que sea interesante. Bien, tenemos un ciclo de 5 cartas que son 5 conjuros, que todos son mizos de algo. Hay una de cada color, todas son raras, y como veréis, todas tienen una característica muy similar. Esto es un conjuro coste 4, 2 sellos blancos. Dice, cada jugador elige un artefacto, una criatura, un encantamiento y un Planeswalker de entre los permanentes no tierra que controla y sacrifica a todos los demás. Si has pagado un maná negro y uno rojo para lanzar este hechizo, tú eliges los permanentes para cada jugador. A mí me parece una carta enrevesada de explicar y que no parece tan poderosa. Únicamente, a ver, es útil si el jugador contrario tiene muchas cartas del mismo tipo. Pero si no, más también te afecta a ti de todos modos. Tienes que jugar colores específicos para jugar lo que para sacar todo potencial. No sé, no la veo interesante. Vamos con las azules. Esta es una criatura, un pulpo Sea Dasher Octopus. Coste 3, 2 tienen que ser azules, una 2-2. Y tiene mutar por 2, mutar más barato que el coste habitual. Incluso mucho más sencillo porque el coste normal te exige 2 azules y el de mutar te exige solo un azul. Tiene destello, esto es muy interesante. Dice que siempre que esta criatura haga daño de combate a un jugador, roba una carta. Para mí, la carta con mutar con mayor potencial de toda la edición. Simplemente por esto. Porque es una carta que tiene mutar y tiene destello. Recordemos que al mutar, esta carta la tenemos que poner encima o debajo de otra criatura no humano que ya controlemos. Y las habilidades de la criatura mutada son todas. A la criatura que mute sobre esta, gana esta habilidad. O bien podemos mutar esta por encima de otra y ganar todas las habilidades de la de debajo. Y esto se puede tirar después de declararla como atacante. Así que tengo entendido que si tú, por ejemplo, tiras esta con destello sobre una criatura que ya está atacando, de las tuyas, o bloqueando incluso, más bien atacando diría, pues gana esta habilidad. Así que me parece una carta muy, muy, muy interesante. De las que tienen mutar, para mí, la que tiene mayor potencial de todas las que tienen mutar. Vale, vamos con la siguiente. Se llama Voracious Great Shark. Es una coste 5. Es una 5-4 con destello. Dice que cuando entra al campo de batalla contrarresta un hechizo de artefacto o de criatura. Aquí tenemos otra criatura más con la capacidad de lanzar counters. Algo muy similar a la Frill Mystic. Es una carta que, bueno, yo pienso que si la Frill Mystic ha visto juego, no veo por qué no esta carta pueda encajar en la Simic Flash. Es un poco cara, es verdad, 5 por hacer un counter, pero tienes una 5-4. O sea, mi razonamiento es, si la Frill Mystic ha visto juego en la Simic Flash, no veo por qué no esta pueda tener juego. Solamente cuesta un mana más, es menos estricta en cuanto a colores, te sigue solamente 2 azules y luego 3 sin colores. Es una 5-4, cierto que solo contrarresta artefactos y criaturas, pero, no sé, yo la veo interesante. Yo creo que es una baraja que puede ver juego. Si la Frill Mystic se juega, no veo por qué no, esta podría jugarse. Siguiente, otro de los mizos. Este es el mizos de Iluna. Coste 4, 2 azules. Conjuro, crea una ficha que sea una copia del permanente objetivo. Cualquiera, tuyo o contrario.
Si has pagado un maná rojo y uno verde para lanzar este hechizo, en vez de eso, crea la misma ficha de ese permanente. En vez de eso, crea la misma copia, pero tiene la siguiente habilidad. Cuando este permanente entra al campo de batalla, si es una criatura, lucha con hasta una criatura que no controlas. Yo, al igual que el anterior, no lo veo. Lo veo complejo y honestamente estoy seguro de que hay maneras más sencillas de hacer copias de otras cartas. Pagar los colores específicos por hacer que luche cuando entra al campo de batalla es demasiado restrictivo como para que sea útil. Yo estos mitos, por ejemplo, en mi opinión, no los veo útiles. Lo mejor, la ilustración de Sam McKinnon. Es lo que tienen de bonito. Lo demás, no lo veo interesante. Siguiente, Shark Typhoon. Tifón de tiburones. Madre mía, es un coste 6. Ya puede ser bueno. Encantamiento. Siempre que tires un hechizo de una criatura, creas una ficha de tiburón azul XX con volar. Es un tiburón que vuela. Madre mía. Donde X es el coste convertido de ese hechizo. Tiene ciclar X1 azul. O sea, puedes pagar lo que tú quieras en la X para ciclar. Y siempre que lo ciclas, creas una ficha de tiburón azul XX con volar. Pues debo decir que me parece una carta bastante interesante. Viendo el coste, es un coste 6, me parece que me parece caro. Pero es que lo que hace es muy interesante. Si consigues jugarlo, si consigues jugarlo, cada hechizo de no criatura que tires te va a crear aquí una ficha voladora que puede ser potencialmente fuerte. O sea que yo la veo interesante, por lo menos. Y sobre todo, o sea, no solamente eso. Yo creo que la calidad real de la carta está en el ciclado. Su capacidad de ciclar, o sea, pensar que los ciclados no se pueden contrarrestar. No hay muchos counters que contrarresten habilidades activadas. Un ciclar es una habilidad activada. No hay muchos counters para eso. Ciclarla te va a dar un robo de carta y encima te va a crear una... Te va a crear una ficha que puede ser potencialmente fuerte. Puedes pagar lo que tú quieras y cuanto más pagues, pues más fuerte va a ser. Y encima vuela. Así que, joder, yo la veo una carta bastante interesante. Y no olvidéis que la habilidad de ciclar se puede tirar a velocidad instantánea. O sea, tienes potencialmente un instantáneo por coste X1 azul que te roba una carta y te crea una ficha XX azul que vuela. Así que, para mí, es una carta muy, muy, muy interesante. Solo por el ciclar. O sea, y si encima la consigues jugar, por coste 6, sigues teniendo un efecto que es interesante. Así que a mí me parece una carta muy, muy, muy interesante. Vamos con la siguiente. Es el Dir's Bat, una criatura por coste 4, 2 sellos negros. Es una 3-3 que tiene mutar 6. Tiene destello, igual que el azul, solo que, a ver, en este caso el coste de mutar es mucho más caro. La otra carta era muy buena porque su coste de mutar era muy barato. Tiene destello, tiene volar, y siempre que muta, destruye una criatura o planeswalker controlada por un oponente. A ver, lo que hace es muy interesante. Sobre todo si luego miramos la edición y hay cartas que pueden mutar por costes baratos, pues tienes un trigger que cada vez que mute destruye una criatura Planeswalker, sin ningún tipo de coste de oportunidad. Lo único malo es que su propio coste de mutar es caro. Entonces, yo apostaría a que esta carta va a ser más carta de sellado que de construido, pero no descarto que pueda haber construido. Mi opinión, mi especulación, porque esto recuerda que es todo especular. Yo creo que solo va a haber juego sellado porque muta por un coste muy caro. Pero no es descartable, no es descartable que pueda llegar a haber juego construido, porque su efecto de mutar, si hay alguna manera de mutar fácil, va a haber juego construido. Si no, no lo veo. Siguiente, Hunted Nightmare. Es una coste 3, 2 dedos negros, 4-5, amenaza, o sea, calidad-precio es muy buena, o sea, tendrá una pega seguro. Cuando entra al campo de batalla, el oponente objetivo pone un contador de toque mortal en una criatura que controlan. Ahí está la pega. Tenemos una carta con una calidad tremenda, o sea, por coste 3, una 4-5 amenaza, pero hace que el contrario ponga un contador de toque mortal sobre una criatura que controla.
Pero yo creo que de todos modos sigue siendo una carta interesante. Si conseguimos de algún modo bypassear ese efecto, conseguimos que el hecho de que el contrario meta un toque mortal no sea importante, pues la carta en sí es muy interesante. 4 o 5 toque mortal al coste 3 es muy poderosa. Yo pienso que si, por ejemplo, el Rotting Regisaur de M20, que era una carta que también era muy poderosa, pero que tenía un coste muy grande, que era hay que descartarse una carta en cada mantenimiento nuestro, si eso ha llegado a ver juego, porque ha visto juego, no veo por qué no esta carta puede ver juego. La carta en sí me parece interesante, sobre todo si conseguimos que la habilidad disparada, que da toque mortal a una criatura contraria permanente, no sea importante. Si conseguimos que eso no sea importante, pues la carta seguramente pueda llegar a ver juego. Siguiente, Extinction Event, un conjuro coste 4, elige par o impar, cada criatura con coste convertido de ese valor es destruida. Digo lo mismo que digo con todas las de par o impar. Va a ser complicado hacerlo funcionar. Siempre va a haber alguna carta que nos importe que va a escapar a esto. Así que pagar 4 por hacer esto, me puedo equivocar, pero yo considero que esto no va a funcionar. Siguiente, otro de los Mythos, Mythos of Nethroi. Este es el único Mythos que se puede jugar como instantáneo. Bueno, el único Mythos que es un instantáneo, los otros son todos conjuros. Coste 3, destruye un permanente que no sea tierra si es criatura o si has pagado verde y blanco para lanzar este hechizo. Para mí está redactado como el culo. O sea, al jugar esto tiene dos opciones. Si has pagado el coste normal, destruye criatura objetivo. O sea, es un murder mejorado, porque te cuesta solamente uno negro. Alternativamente, si has pagado verde, blanco y negro, este instantáneo alcanza a destruir cualquier permanente que no sea tierra. Yo creo que eso es una explicación un poco mejor que la que dan aquí en la carta. Para mí, el mejor Mythos hasta ahora. Tienes un removal por coste 3 que te destruye criaturas eh, sin falta de pensar en lo del coste este de verde y blanco. Sin coste alternativo tienes por coste 3 solo uno negro, destruyes una criatura objetivo. Esto ya es mejor que el asesinato, así que ya es interesante. Si tienes una baraja Azam, pues puedes incluso alcanzar más potencial si consigues pagar el coste correcto. Si no, la carta per se es interesante, lo que hace es poderoso. Siguiente, vamos con un Fénix, Everkill Fénix. Generalmente los Fénix hasta ahora, los últimos han sido muy poderosos, así que a ver qué nos trae este. Es un coste 4, dos de ellos rojos, 4-4, que tiene mutar 4, son Fénix con mutar, interesante. Vuela como todos, y siempre que mute creas un artefacto ficha rojo, que se llame Feather, pluma, que tiene la siguiente habilidad: paga uno y sacrifícalo, retorna un Fénix del cementerio al campo de batalla girado. Pues la carta es interesante y potencialmente poderosa. Como todos los Fénix, me parece que tiene muchísima calidad. Ojo, la ficha que genera cuando muta te retorna cualquier Fénix, no solamente este. O sea, comba con cualquiera de los Fénix que tengamos en el cementerio. Sí que la carta en sí me parece interesante y con potencial. Si encuentra un hueco de una baraja con Fénix, que yo creo que lo va a encontrar, se va a jugar prácticamente seguro. Depende mucho de si el mutar va a ser efectivo o no, pero si el mutar es efectivo, esta carta se va a jugar segurísimo. Siguiente, Jidaro Wandering Monster, coste 7, es un 8-8 con arrollar y prisa, o sea, tiene las cualidades de bombazo absoluto, tiene ciclar 2, interesante. Dice que siempre que lo cicles, barájalo en tu biblioteca en vez de tirarlo al cementerio. Ojo. Si has ciclado una carta que tenga este nombre 4 o más veces esta partida, ponla en el campo de batalla en vez de en el cementerio. Pues debo decir que me parece una carta muy, muy, muy interesante. De normal es un bombazo de sellado, coste 7, 8-8, arrolla prisa. Ciclar siempre te va a venir bien si no tienes capacidad para jugarlo o necesitas robar. Lo bueno es que lo barajas de vuelta en la biblioteca. Y si lo has ciclado 4 veces, va directamente a la mesa. Bueno, si has ciclado uno como este 4 veces, todos los que cicles, todas las copias de cicles van directamente a la mesa. Es legendaria, cierto, pero van todas directamente a la mesa. Si hacemos cuentas, ciclar esto por 4 ha sido, has pagado 8 manás
4 de ellos rojos, ya has robado 4 cartas, y has metido en la mesa un 8-8 con arrollar y prisa, muy complicado de contrarrestar porque lo has metido a base de ciclar. Así que, para mí es muy interesante. Claro que dependes de la suerte de robarlos. Evidentemente, si lo juegas, si hacemos una baraja en torno a esta, la jugarás a 4 por, o sea, 4 copias. Interesante es, pero no estoy seguro de que se vaya a jugar. Como bombazo de sellado, seguro. Es por coste 7, 8-8, arrolla prisa. En construido, lo dudo, pero no descarto que pueda haber juego. Esta carta en sellado, en limitado, buenísima. Siguiente, otro Mythos. Mythos of Badrock. Coste 4, conjuro, que hace 5 años divididos como tú quieras entre cualquier número de criaturas y planeswalkers. Y si has pagado uno azul y uno blanco, hasta tu siguiente turno, esos permanentes no pueden atacar ni bloquear y sus habilidades activadas no pueden ser activadas. Complicado de jugar, complicado de hacer funcionar. Para mí estos Mythos, salvo el negro, no me gustan, no los veo interesantes. Siguiente, Unpredictable Cyclone, coste 5, encantamiento, siempre con una habilidad de ciclar de otra carta que no sea tierra, te haga robar carta, casi siempre, salvo que por ejemplo Naseto lo impida. En vez de eso, exila cartas del top de la biblioteca hasta que exiles una carta que comparta un tipo con la carta ciclada. Puedes lanzarla sin pagar su coste de maná. Y luego pone las cartas exiliadas que no fueron lanzadas de este modo en el fondo de la biblioteca en orden aleatorio y tiene esta misma ciclar por 2. Digo lo mismo que digo siempre con las cartas que te meten en la mesa permanentes gratis. Ojo, cuidado con este tipo de cartas. Te puede traer cualquier tipo de bombazo si construyes la carta si construyes la baraja, perdón, de manera adecuada. Si lo haces bien, puedes meter un Eldrazi, puedes meter un Endrakul, si construyes bien la baraja. Así que cartas como esta tienen un potencial enorme, pero desde el punto de vista enorme. Pueden llegar a haber muchos juegos si encuentran una baraja específica, por supuesto, pero el potencial que tienen es tremendo. Siguiente, vamos con las verdes. Gem Racer, coste 4, un 4-4 que tiene mutar 3, tiene alcance y arrollar, y siempre que muta, destruye un artefacto o encantamiento objetivo controlado por un oponente. Hace un Naturalize Disenchant cada vez que muta. Digo un poco lo mismo que dije sobre la carta esta negra que hacía efectos de destruir criaturas planeswalkers. Esta es un poco su versión en verde, evidentemente mucho más ligera, pero es interesante. Igual no tanto para jugar de base, pero recordemos que el trigger de mutar salta tanto cuando jugamos esta mutando como cuando mutamos otras por encima o por debajo de esta. Así que puede saltar múltiples veces y puede ser muy interesante. Igual más de banquillo, porque este tipo de cartas que destruyen artefactos de encantamientos suelen ser más de banquillo, pero la carta puede tener potencial para ver juegos desde mi punto de vista. La veo interesante. Siguiente, Kogla de Titan Ape. Coste 6, 3 verdes entre ellos. 7-6, que cuando entra al campo de batalla lucha con hasta una criatura que no controlas. Siempre que ataca, destruye un artefacto o encantamiento del jugador defensor. Y si pagas 2, retorna un humano que controlas a la mano del propietario. Kogla gana indestructible el resto del turno. Poderosa, pero me doy cuenta de una cosa, no tiene ningún tipo de evasión, no tiene arrollar. Es una 7-6 que puede ser potencialmente indestructible si te retornas un humano a la mano. Probablemente sean de estas cartas que sean peor de lo que aparentan desde mi punto de vista. Ensellado, muy buena siempre. Este tipo de cartas ensellado siempre son buenas. Pero, no sé. Únicamente puedo verla en la mono verde. Y yo creo que hay opciones mejores en la mono verde que esto. Así que yo pongo en duda que esta carta pueda llegar a ver juego. Sí, pero cuando pega hace un Naturalize, puede ser indestructible cada turno. Cuando entra lucha con otra criatura objetivo, sí, pero no sé. Yo por lo menos no la veo. Último de los Mythos, Mythos of Brokos, coste 4, conjuro, si has pagado azul y negro para lanzar el hechizo, busca una carta en tu biblioteca, ponla en el cementerio y luego baraja tu biblioteca, retorna 2 cartas permanentes de tu cementerio a tu mano. 100% seguro hay opciones mejores que esta para hacer ese efecto.
Los Beatles en general, salvo el negro, no me han gustado prácticamente nada, salvo las ilustraciones de Sam McKinnon, que como siempre son preciosas. Vamos con un encantamiento ahora, un aura, coste 7. Encanta criatura y cuando entra al campo de batalla, gira la criatura encantada. La criatura encantada obtiene más 20, más 20. En palabras de Mark Rosewater, este es el aura más fuerte que da un mayor plus a la criatura de toda la historia de Magic. Lo cual no quiere decir que la carta sea buena. O sea, dar más 20 y encima girar la criatura cuesta muchísimo. Cuesta 7, te gira la criatura. Esto solo lo veo si consigues construir alrededor de esta carta. Si consigues de algún modo forzar la carta más barata o meterla directamente en la mesa, algún modo de enderezar rápidamente la criatura, una criatura que debe tener arrollar o volar algún tipo de evasión, yo por lo menos no la veo. Va a precisar de construir una baraja entera en torno a esto y por un coste 7 que encima te va a precisar meterlo más barato, te va a precisar enderezar la criatura, que tenga evasión. Yo no lo veo, igual me equivoco, pero yo por lo menos no lo veo. Vamos ya para terminar con los artefactos raros. Tenemos en primer lugar una criatura artefacto, coste 3, un gigante 3/3, que dice, al inicio del combate en tu turno, elige un tipo de contador aleatoriamente, eso ya no mola, que esta criatura no tenga encima ya. Puedes elegir entre contador de volar, pegar primero, toque mortal, antimaleficio, vínculo vital, amenaza, alcance, arrollar, vigilancia y +1/+1. Pon un contador de ese tipo encima del Crystalline Giant. Lo de que sea aleatorio se lo carga, lamentablemente se lo carga. Probablemente es una carta buena en sellado, pero en construido yo no lo veo. Todo lo que sea este tipo de efectos aleatorios no suelen funcionar por regla general. Y ya para terminar tenemos The Otolith, un artefacto legendario, coste 1. Dice que siempre que una criatura que controlemos deje el campo de batalla, si tiene contadores sobre ella, pone esos contadores sobre The Otolith. O sea, como que te protege los contadores. Al inicio del combate en tu turno, si The Otolith tiene contadores sobre él, puedes moverlos todos a una criatura objetivo. Ostras, me parece una carta súper interesante. ¿Sabéis lo primero en lo que he pensado cuando la vi? He pensado en la Simic Ascendancy. Esa carta que te gana la partida cuando acumula 20 contadores encima. Si te matan una criatura que tiene un montón de contadores encima, no solo te los traes de vuelta, sino que los puedes poner sobre otra criatura. Y Simic Ascendancy salta siempre que un contador o más se ponen sobre una criatura. Si tienes 10 contadores sobre una criatura y el contador se la carga, pues mira, lo metes en The Otolith y en el siguiente combate ganas, porque lo metes sobre otra criatura que tengas y ya está. 20 contadores, ganaste la partida. Yo he pensado en eso, pero estoy seguro de que hay muchas combos, probablemente incluso mucho más interesantes que esta. Lo que es interesante es que te protege los contadores, digamos. Generalmente cuando una criatura con contadores se muere, los contadores se van. Esto te los protege y encima te los puede llevar de vuelta a otra criatura. Así que lo veo una de las cartas raras más interesantes de toda la edición desde mi punto de vista. Y nada, por ahora esto es todo. Ahora sí, ya están todos los spoilers de la edición fuera, así que sí, estas ya son todas las cartas raras y míticas de la edición. Ya las hemos visto absolutamente todas. Así que nos queda solamente ver por delante los spoilers de las cartas comunes e infrecuentes. ¿Qué ocurre? Que generalmente las cartas comunes e infrecuentes raramente llegan a ver juego construido, salvo que tengan una calidad muy alta. Así que probablemente en el siguiente episodio, que yo creo que será ya el último, no voy a pararme a ver todas las cartas porque muchas solo tienen interés en sellado. Así que probablemente lo enfoque de otro modo. Aún no sé cómo lo voy a enfocar, pero voy a enfocarlo desde el punto de vista de limitado, solamente para sellado. Obviamente destacando igual las cartas que creo que pueden ver juego construido, pero me centraré solamente en sellado porque es únicamente el único sitio donde las cartas comunes, la mayoría de infrecuentes, van a llegar a ver juego. Insisto, no sé cómo lo plantearé, pero esa será un poco la idea para el siguiente episodio. Cartas comunes e infrecuentes desde el punto de vista de limitado, de sellado, draft y demás formatos limitados. Así que nada, por hoy esto es todo. Os agradezco que me hayáis acompañado un día más en estos spoilers y nos vemos en el siguiente episodio, que en principio será ya el último, como digo, cartas comunes e infrecuentes desde el punto de vista de limitado. Así que nada, gente, un saludo y hasta la próxima. Adiós.